Señor, he anhelado que me rescates y tus enseñanzas son mi deleite. Déjame vivir para que pueda alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. He andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme porque no me he olvidado de tus mandatos. Amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios siempre por delante. Sabemos que la palabra de Dios fluye. La palabra de Dios es nuestra fuente de bendición y gracias a Dios por esa palabra que nos bendice. Recuerden que todo el Salmo 119 es un salmo hermoso, es un salmo que nos habla de la ley de la palabra de Dios. Vamos a dar gracias, bienvenido Humbertico y Joanita, y damos gracias a Dios por este tiempo para que todos estemos aquí unidos en este tiempo de oración. Amén. Señor, muchas gracias en esta noche. Gracias. Te bendecimos, Señor, y te alabamos por tu amor, tu grandeza. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y es tu verdad, Señor amado. Damos honor, Señor, en esta noche y nos presentamos delante de ti, como dice tu palabra en Romanos 12, como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti, que es nuestra reunión, nuestro tiempo racional contigo, Señor. Por eso estamos delante de tu presencia. Hoy ministranos a través del testimonio, ministranos a través de la palabra, a través de la oración que cada uno de nosotros vamos a tomar, Señor. Te rogamos que nos ayudes en esta hora. Y te suplicamos, Padre Celestial, que tú, aún adorándote, podamos exaltar y glorificar el nombre precioso de Jesús. Y en la adoración podamos también recibir de ti un milagro, recibir de ti, Señor, esa palabra, esa bendición, esa respuesta a la necesidad que tenemos, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, porque tú eres santo y poderoso. Te adoramos y te exaltamos a ti en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Te honramos a ti, Jesús. Gracias por esta noche, Señor. Que nuestros corazones estén alineados contigo, Señor. Gracias, en contacto contigo en esta noche. Derrama tu presencia y tu misericordia en el nombre de Jesús. Así es. Sí, Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén, iglesia, buenas noches, Dios los bendiga a todos, bienvenidos esta noche a esta reunión hermosa de oración, de testimonio, de motivación, de alegría, de coinonía. La verdad que este se ha convertido en un tiempo tan anhelado, tan deseado, y le damos toda la gloria a Dios porque hemos sido edificados a través de los testimonios de cada uno de ustedes, de las palabras, de las citas bíblicas, y esperamos que esta noche sea exactamente lo mismo. Tenemos esta noche el privilegio y la bendición hermosa de escuchar el testimonio de Julianita, así de que Julianita, la sala es tuya. Bienvenida. Listo. ¿Ahí me escuchan bien todos? Sí, señora. Amén. Listo. Bueno, yo quiero iniciar con una primera cita bíblica que está en Jeremías 33:6. Y dice, pero les traeré salud y medicamentos, y los sanaré, y les haré experimentar una paz abundante y duradera. Yo hoy quiero compartir un testimonio de unos años atrás, pero que es algo importante que yo creo que me marcó mucho, que Dios hizo por mí. Yo creo que esas cosas que Dios hace por uno siempre marcan algo en uno, marcan algo bonito en uno. Y yo en algún momento, y bueno, creo que todos aquí lo sabían, tuve un tema de salud, tuve un tema médico con mi estómago. Yo tenía unos pólipos, yo llevaba ya varios años enfermita del estómago y llegó un año en el que se puso un poco más crítico, no podía comer nada, había visitado una cantidad de médicos, había costosísimas por todos los tratamientos habidos y por haber, y las respuestas de los médicos siempre era, eso no se va a quitar, o sea, eso es algo con lo que tienes que aprender a vivir y tomarte estos medicamentos son de por vida, tienes unos pólipos en el colon, son pólipos que tenemos que extraer con cirugía porque ya habían crecido mucho
Entonces lo que me decían es que en la medida que crecían bastante, pues yo también ya había dejado de absorber ciertos nutrientes y tenía unos temas de permeabilidad intestinal y demás. Entonces, cosas que comía ni me alimentaban ni las podía comer, ya no me quedaba la ropa. Bueno, eran muchas cosas que incluso pues a uno emocionalmente yo creo que también lo afectan, porque el uno poner su ropa y que no le quede, el no poder salir a un lugar a comer, el no poder acompañar a tu familia a comer, tener una lista pegada en la cocina con alimentos que puedes y que no puedes comer, y todo como con tanto cuidado. Y me acuerdo que en algún momento yo dije, no, o sea, tengo que orar y yo no puedo creer como en ese dictamen de los médicos, sino en lo que dice la palabra y lo que dice Dios. Ujú. Y me aferré con fe a la palabra, me aferré con fe a lo que Dios decía en la palabra. Y me acuerdo que en ese momento, esa cita no la puse acá, pero en ese momento también hubo una cita bíblica en donde Jesús va a sanar a alguien y esa persona le dice, sáname si tú quieres. Y él le dice, sí quiero, queda sano. Entonces, yo digo, bueno, si la voluntad de Dios es justamente esa, que seamos sanos. Y yo lo puedo decir, yo estoy completamente sana. La última vez que me hicieron esa biopsia, me extrajeron un pedacito de los pólipos y me dijeron que me tenían que hacer una cirugía. Jamás me hicieron esa cirugía, nunca me quise someter a ella y no por ir contrario a los médicos, porque pues los médicos también están para algo y también Dios los ha puesto para algo y hay que ser prudentes, Ujú. pero digamos que la decisión fue un poco también en términos de fe, de no seguir tomando el medicamento en algún punto porque yo vi que los alimentos me empezaron a sentar mejor y definitivamente fue una sanidad de parte de Dios total, de lo que los médicos decían, no te vas a sanar, esto es de por vida, sino que tienes que cuidarlo si no quieres un cáncer de colon. Fue una sanidad completa, yo me puedo comer lo que sea y me sienta bien. Claro, yo cuido mi salud por prudencia, pero todo lo que como me sienta bien, son de provecho para mí los alimentos y hoy disfruto de una muy buena salud, gracias a Dios. Entonces, eso es algo por lo que le doy gracias a Dios infinitamente, porque fue algo que, como dije ahorita al inicio, marcó algo importante para mí y, y vi la mano de Dios en ese proceso, vi la mano de Dios en ese proceso, además porque cuando estuve malita, se me juntó con unas cosas también en un lugar de trabajo donde estaba, yo en ese momento trabajaba en un centro de rehabilitación, y empecé a experimentar unos temas emocionales fuertes por algunas situaciones que había allí. Y hubo un detonante en algún momento y fue ver cómo mataban un muchacho delante mío. Eso me dejó, yo no sé, ese día hice cortocircuito y empecé a entrar en depresión, empecé a no querer ir al lugar de trabajo, muchas cosas que empezaron desde ahí. Y aún ese tipo de cosas, ese tipo de sanidades también provienen de la mano de Dios. Mucha Ujú. gente se atrevió a juzgar y a decir psicóloga y no, no, o sea, y está así. Y Dios y la palabra, yo me acuerdo que la palabra de Dios en ese momento fue para mí tanto tan confrontante en algunas cosas como tan aliviante en otras y de tanto consuelo para mí, que uno ve la mano de Dios en absolutamente cada detalle de lo que es esa sanidad, sanidad del cuerpo, del alma, del espíritu, esa sanidad tanto emocional como física. Y Mm. ahí quiero colocar la cita Salmos 32 y es, mi Señor y Dios, te pedí ayuda y tú me sanaste. Yo hice una oración desde el fondo de mi corazón cuando eso estaba pasando, y vi la respuesta de Dios a esa oración ese día a través de esa palabra, palabra que creí, palabra que tomé para mi vida y que para mí hasta el día de hoy yo la leo y esa palabra para mí es palabra fresca todo el tiempo, porque sé que Dios todo el tiempo está cuidando de mí, porque sé que esa sanidad no vino de nada más sino de la mano de Dios. Y Mm. hay un versículo adicional que me gustaría compartir
y es Salmos 147:3. Y es: el Señor restaura a a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Y definitivamente sí, así es. Y me he dado cuenta de que, por ejemplo, a pesar de que en mi profesión puede uno tal vez atender mucha gente en el día, puede uno ver muchos casos, no hay una sanidad como la que da Dios. Nosotros somos herramientas, los médicos son herramientas, pero el único que debe tener una sanidad verdadera y completa es Dios. Y la palabra todo el tiempo cuando habla de sanidad nos habla de la voluntad de Dios para nosotros, de cómo la voluntad de Dios es que nosotros seamos sanos. Seguramente en el Antiguo Testamento a veces uno logra ver cómo venían enfermedades, cómo venían una cantidad de cosas, pero son cosas en las que se abrieron puertas en las que se dio lugar a ciertas cosas, pero no porque Dios nos enferme, sino que lo contrario, Dios quiere que nosotros seamos sanos. Entonces, y me acuerdo mucho es eso, esa palabra, el sí quiero y eres sano. Entonces, sé que asimismo es ajeno a nuestra oración, sé que el Señor inclina su oído y Él escucha tanto cuando le pedimos una sanidad en nuestro cuerpo como una sanidad por el cuerpo de alguien más, por el espíritu de alguien más, por esas personas por las que estamos orando. Yo sé que el Señor no es ajeno a esa oración. Así que ese es mi testimonio. Eh, y bueno, quiero orar. Y papá Dios, hoy yo quiero darte gracias porque has sido bueno conmigo. Quiero darte gracias por mi sanidad. Gracias por obrar en mi vida. Gracias porque tú fuiste herido para que yo fuera sana. Gracias porque tú traes sanidad del cuerpo, pero también de la mente y el corazón. Y porque eres un Dios grande y no hay algo que sea imposible o difícil para ti, Señor. Contra todo es tu palabra, tu dictamen es que nosotros somos sanos, porque fuimos hechos sanos al ser crucificados junto contigo en la cruz. Y esa es la verdad que está por encima de cualquier realidad. Porque tu sangre echa fuera todo dolor físico, porque tú enjuagas toda lágrima y porque tú traes sanidad del alma y del espíritu. Gracias, Dios bueno y todopoderoso, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que debido a ti he recibido a hoy, lo que ha sido quitado y lo que ha sido añadido. Gracias por tu mano en mi vida y en la vida de mis seres amados. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que está aquí, por cada familia que está representada, Señor. Yo oro por aquel que está enfermo, por si alguno de mis hermanos tal vez en este momento siente tristeza, siente angustia, siente ansiedad, siente dolor físico, tal vez hay algún dolor en su cuerpo, tal vez hay algún dictamen médico o hay algún dictamen médico en casa, Señor, tú puedas traer esa palabra, Señor, que se hace alimento de fe para ellos, que ellos puedan anclar su mirada a ti, a lo que dice tu palabra, a tu verdad, y no perder la fe, no perder la esperanza, que su fe no sea debilitada, Señor. Tu palabra nos muestra cómo Abraham creyó y no dejó de creer, aun cuando las circunstancias se veían difíciles, aun cuando las cosas parecían no estar tan bien, pero tu palabra lo sostuvo y lo mantuvo y su fe nunca menguó. Así que, Señor, danos esa misma fe que tuvo Abraham, danos esa misma fe que creyó aún en medio de lo imposible, porque tú eres un Dios que hace posible lo imposible. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermosa. Dios te bendiga. Qué lindo testimonio de verdad con lo que el Señor hace con nosotros, cómo toca nuestros cuerpos, nuestras vidas, cómo nos restaura. De verdad que cómo no seguirlo, cómo no amarlo, cómo no adorarlo. Qué lindo testimonio, mi muñeca. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar entonces la intervención de mis hermanos y comenzamos por Jairito y se alista Edison, porfa. Amén. Pastores, buenas noches, iglesia. Buenas noches, Jaime. Yo siempre hablo de privilegios porque estar aquí es un privilegio.
a una cita que Dios puso a través de los pastores. Conmovedor el tema de Julianita, porque como abuelo lo viví cerquita y la verdad pues uno ser parte de la familia, pienso que por la cercanía se conmueve uno bastante sobre ese tema, porque casi siempre el ser humano no piensa lo bueno, piensa lo contrario. Pero bueno, le damos gracias a Dios por este testimonio tan bonito, porque nos edifica y nos fortalece. Y ahí que tomamos el versículo 3 del Salmo 147, donde dice que Él sana los corazones quebrantados y le venda sus heridas. Aquí hay dos cosas que hace Dios cuando habla, que no solamente porque cuando uno está preocupado, su corazón se conmueve, de lo que estamos hablando, y viene un quebrantamiento. Y dice no solamente eso, sino porque queda como la angustia, como el dolor. Entonces dice y nos venda las heridas, que eso es lo que nos deja a nosotros la experiencia, ¿no? Que muchas veces oramos para que Dios nos quite todos los problemas, y no oramos más bien diciéndole, Señor, ayúdanos a superarlos, porque esto nos deja una bonita experiencia. Bien, como iglesia le agradecemos a Dios por ese testimonio de Julianita, la verdad bastante conmovedor. Le doy gracias a Dios y bueno, vamos a orar. Amén. Querido Señor y Padre nuestro, Gracias. gracias por la oportunidad que nos brindas. Siempre, Señor, no me cansaré de decir lo que para mí es un privilegio. Gracias. Comunicarme contigo a través de la oración. Hoy en esta noche, Señor, más que nunca, siento tu presencia. Cada palabra que sale de los labios de mi nieta me transporta, me lleva, porque siempre estuvimos muy pendientes de ella. Añoramos siempre su salud, que sea una mujer de bendición, que sabemos que hay cosas grandes para ella, y por eso el enemigo se ensaña muchas veces con los hijos donde tienen ciertos privilegios que Dios nos da. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias por la sanidad, Señor, tanto del cuerpo, del alma, como del espíritu. Gracias, Señor, porque esto me inquieta y me lleva a pensar que hace algunos años atrás nosotros orábamos por los enfermos y eran sanos. Nos está llamando la atención para que nosotros volvamos a tomar esa forma, que no nos dé temor, y que verdaderamente oremos por los enfermos, porque sabemos que tenemos el respaldo tuyo, Señor. Muchas gracias por este privilegio, Señor. Hoy retomamos, Padre Celestial, Sí, Señor, como iglesia, ese don maravilloso que tú nos dejaste en nosotros, Señor, hace un tiempo atrás, el don de la sanidad. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Permítanos, Dios mío, tráenos las personas que verdaderamente lo necesitan, para poder orar por ellas, para mostrar tu gracia, Señor. Gracias, papito lindo, porque nosotros nacimos en el fuego. Cuando nosotros nacimos, Señor, veíamos los milagros y los prodigios, Señor, y nos dábamos cuenta que eso fue lo que nos edificó. Esa fue la base suficiente para que esta congregación sea firme y sea obediente a la palabra de Dios. Señor, ayúdanos, guárdanos, líbranos, Señor, danos sabiduría y entendimiento. Aparta de nosotros, Señor, toda pereza, todo espíritu de confusión, toda mentira y todo engaño, Señor, desaparecen de nuestras vidas. Nos declaramos en libertad, Señor, que esta congregación, Señor, empecemos a hacer tu voluntad como tú lo mandas. Lo declaramos con la fe y la convicción que tú nos has dado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, pastor. Gracias, Edith. Dios te bendiga. Muy bien, Maricel, te toca a ti y se va listando entonces un poquito. Bueno, buenas noches para todos. Yo elegí Salmo 32, que dice: Señor Dios mío, clamé por tu ayuda y tú me sanaste. Entonces, me voy a orar. Padre Celestial, en esta noche, yo te quiero dar gracias, Padre Santo, porque tú siempre nos escuchas. Tú siempre nos escuchas, Señor, cuando clamamos a ti, sea por tu sanidad o por lo que necesitemos, Señor. Te agradezco por siempre estar y por tus ojos y tus oídos inclinados a nuestra oración, Padre. Gracias. Te agradezco porque han sido muchas las veces, Señor,
he clamado a ti, tanto por salud, de mí, de mis familiares, de amigos, o no solamente por eso, sino por muchas cosas, y tú siempre me respondes, Señor. Gracias. Tú nunca me has dejado en vergüenza, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Padre, a pesar de que muchas veces no seamos tan fieles a ti como lo eres tú con nosotros, pero tú siempre estás allí, Señor, nunca nos sueltas de tu mano. Creemos tu gloria y tu poder en nuestras vidas, Señor. Te agradezco, Señor, porque aún en los sueños, Señor, tú nos guardas. Cuando tenemos sueños, Señor, cuando vamos a descansar, Señor, a veces tenemos esos sueños, tú nos estás guardando, Señor. Padre, te agradezco porque ahora, antes de conectarme a la oración, tuve un momento donde me acosté a descansar y tuve un sueño donde soñaba, Señor, un accidente para mi vida y para otras personas, pero yo recuerdo, Señor, que en ese sueño yo clamé a ti, yo invocaba tu sangre preciosa, invocaba a gritos que me ayudaras, Señor, y tú me guardaste, Señor. Y sé, Dios, que siempre lo harás, Dios mío. En ese sueño yo pude ver cómo tú actuabas, Señor, cómo tú escuchabas mi oración, Señor. Yo clamaba y tú me escuchaste, Señor, y tú me permitiste que el curso en el que yo iba, que era un Transmilenio, tú hiciste que se tomara un desvío, Señor, y que el otro carro que venía a accidentarlo no lo accidentara, Señor. Salvaste mi vida en ese sueño y la de otras personas, Señor. Por eso te doy gracias, Señor, porque aún cuando vamos a descansar y tenemos esa clase de sueños y soñamos que estamos orando, tú nos escuchas, Padre. Yo te quiero agradecer, Padre Santo, porque sé que siempre estás con nosotros. Tú me has prometido, Señor, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y tu palabra también dice, Señor, que ninguno que se acerque a ti, tú lo vas a dejar sin darle respuestas, sin escucharlo, Señor. Tú siempre nos vas a escuchar. Por eso te quiero agradecer y te agradezco por este tiempo de reunión. Gracias. Te agradezco por el testimonio de Juliana, Señor, porque todos hemos sido testigos de cómo tú la sanaste, de cómo tú la levantaste, de cómo tú la tienes para grandes cosas. Yo te doy gracias por la vida de ella, porque es un instrumento de bendición en tus manos, Señor, porque tú le has dado ese privilegio, Señor, de tener una carrera donde ella pueda ayudar a tantas personas que quizás están al borde de quitarse la vida, Señor, pero ella es un instrumento. Te doy gracias por la vida de ella y te pido que la sigas guardando y que la sigas llevando muy lejos, Señor, que ella siga siendo ese instrumento tuyo, Señor, porque ella es una mujer que tiene un corazón lindo, un corazón hermoso, Dios, un corazón dispuesto para ti. Te doy gracias por la vida de ella y de sus padres y de toda su familia. También bendigo a los pastores, bendigo a toda la congregación y te agradezco, Señor, por este tiempo, Dios, que tú nos permites venir a reunirnos, porque es un tiempo de refrigerio, es un tiempo de ver cómo estás orando en cada uno de nosotros, Señor, y cómo está respondiendo a las oraciones que cada uno de nosotros te hacemos. En esta noche, Señor, yo solo te doy gracias, te alabo, Señor, te bendigo y te exalto por todo lo que estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo con todos nosotros. Amén y amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Maricel. Dios te bendiga. Listo, Humbertico, te toca a ti y se va listando Joanita. Buenas noches. Buenas noches. Me alegra saludarlos. Fuimos testigos de lo que le pasó a nuestra niña y ver cómo Dios obró en la vida de ella, en su salud, pues es maravilloso. Tal vez la enseñanza es que si tenemos fe, Dios lo hará. Dios lo hará y pues ninguno de nosotros tal vez somos exentos de tener quebrantos de salud, temas de salud, y pues
Me gustó mucho lo de Jeremías 33:6. Lo tengo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, pero después les daré la salud y les traeré medicina y haré que gocen de paz y seguridad. Dios es maravilloso. Dios ahí nos está diciendo que si seguimos sus instrucciones, que si creemos en Él, que si realmente nos acogemos a su voluntad y lo pedimos con fe, Dios lo hará. Dios lo hará. Y si nosotros queremos, como decía la palabra, si tú quieres, si tú quieres sanarme, y él dijo, si yo quiero, y pues Dios me sana. Entonces darle gracias a Dios porque de una u otra manera también Él obra en cada uno de nosotros, y ha obrado en cada uno de nosotros, como les digo, tal vez por quebrantos de salud, por alguna circunstancia que pasemos en nuestras vidas. Él siempre ha estado ahí para tendernos la mano, para abrazarnos, para decirnos que nos va a dar salud, que nos va a dar medicina, que nos va a dar paz, que nos va a dar seguridad. Y pues qué maravilla esas promesas que Dios nos tiene para nosotros. En esta noche, Señor Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor, por el privilegio que nos das de tener salud, de estar bien, de contar con salud. Gracias por lo que has hecho en la vida de nuestra princesa, de Juliana, porque hemos visto cómo ha orado en ella, has restaurado su salud, esos inconvenientes que tenía en su estomaguito han sido restaurados en su totalidad, y damos gracias por ello, Señor. Te pedimos, Señor, que también obres en cada uno de nosotros, Señor, por aquellos quebrantos de salud que podamos tener, tal vez por el dolor de estómago, tal vez por el colon, tal vez por el dolor de cabeza, tal vez porque no nos sentimos bien, tenemos tal vez alguna situación que nos afecta, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos sanes, Señor, que seamos restaurados, que seamos liberados, Señor, de aquel yugo de opresión del enemigo que quiere robarnos la paz a través de de las enfermedades, Señor, de aquello que duele, que nos aqueja, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú rompas todas esas ataduras, esas maldiciones, Señor, y que seamos sanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias, Señor, por tu amor, porque nos invitas a creer en ti y que nos darás medicina, nos darás sanidad, nos darás paz, seguridad, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de querer estar con nosotros en todo momento, Señor. Gracias, Papito Dios, porque en ti encontramos ese refugio, encontramos esa fortaleza, encontramos ese aliento. En ti saciamos la sed que podamos tener, Señor. En ti encontramos ese verdadero amigo que no falla, que siempre está ahí, Señor, en todo momento, a toda hora, Señor. Que es nomás querer hablar contigo y tú estás ahí, Señor. Gracias porque vemos tu obra poderosa en cada uno de nosotros, en la iglesia, Señor. Te damos infinitamente gracias, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, por los pastores, por mi esposa, por mis hijas y por cada uno de los integrantes de la iglesia, Señor. Gracias. Que nos des sanidad, nos des paz, tranquilidad, que nos des ánimo para seguir adelante, Señor, para no desmayar, Señor, para poder aprender a descansar en ti, Señor, poner nuestras cargas en ti, Señor, deleitarnos contigo, Señor, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta semana que está terminando. Gracias por todo lo que tú nos has dado en esta semana, por el trabajo, tal vez por aquellos inconvenientes también. Te damos gracias por lo bueno, por lo no tan bueno, Señor, por lo positivo, por lo no tanto, Señor. Te damos gracias por absolutamente todo, Señor. Gracias por permitirnos estar acá reunidos en este espacio, siempre a tus pies, dándote gracias, honrándote, adorándote y siempre exaltando que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro restaurador, que eres nuestro Señor Jesucristo, quien murió en esa cruz, Señor, para salvarnos, para firmar ese nuevo pacto con la humanidad, Señor.
Permítenos ser conscientes de esa maravillosa muestra de amor, Señor. Permítenos siempre estar de tu lado, Señor, ahí a tus pies, dándote las gracias. Gracias, Papito Dios, por escucharnos. Gracias por este privilegio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gracias, Humbertico. Amén. Gracias, Humbertico. Dios te bendiga. Bueno, sigue la princesita y se va listando Sandrita. Listo, buenas noches para todos. Buenas noches. Amén. Yo escogí el Salmo 147:3, que dice: se nos recuerda de esta verdad. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda heridas. El Dios del universo cuida de ti. Él ve el dolor que tú estás viviendo y se preocupa por la condición de tu corazón. Digamos que este salmo habla de muchas cosas importantes y es ver, mi Dios, cómo sana los corazones rotos y cómo venda heridas. Como, por ejemplo, heridas pueden ser muchas, ¿no? Heridas, por ejemplo, si habláramos de heridas espirituales, podríamos estar hablando de heridas de rechazo, de abandono, de humillación, de traición, de injusticia, que tal vez es lo que a veces uno ve constantemente y sumado a mil cosas. Entonces, al finalizar, uno sabe que el único que no lo cuestiona a uno y que definitivamente siempre lo recibe con los brazos abiertos y que jamás le va a faltar a uno es Dios. Entonces, eso es como lo que yo veo del Salmo 147, cuando habla de que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo pienso que todos en algún momento tenemos tristeza y tenemos dolor. Entonces, qué mejor que buscar a Dios, que es el único que de verdad nunca nos va a recriminar nada y que siempre está ahí para nosotros. Y yo se los digo porque a mí me ha pasado. Hay momentos, y tal vez no ahora, pero sí hubo un momento de angustia tan terrible hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y en ese tiempo yo estaba alejada de Dios. Y nunca se me va a olvidar que yo ya estaba tan mal porque estaba pensando en mil cosas, en quitarme la vida, en hacer muchas cosas porque estaba demasiado triste, demasiado aburrida. Y hubo un día que nunca se me va a olvidar que entré a mi habitación y lloré, pero no paraba de llorar y creo que lloré como toda la noche y yo lloraba y le decía a Dios que por favor me ayudara, que no me abandonara, que necesitaba de Él. Al finalizar como que logré descansar, dormí y al día siguiente ya me levanté tranquila y al día siguiente empecé a ver Dios cómo había escuchado mi oración a pesar de que yo en ese momento estaba alejada de Dios y por eso también me pasaron tantas cosas. Pero es ver ese momento en que yo llegué con el corazón quebrantado, llegué vuelta a nada y lo único que quería era de verdad llorar y sabía que el único que me estaba escuchando y que estaba ahí era Dios. Y al día siguiente me empezó a mostrar tantas cosas que ya yo cometí el error de seguir ahí cometiendo los mismos errores, pero Dios fue muy bonito en ese momento porque me abrió los ojos y me empezó a mostrar todo y a mostrarme todo lo que yo le había pedido en oración. Entonces, yo pienso que todos en algún momento sí hemos tenido que pasar por una situación de quebranto de corazón, de herida, porque yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, Señor, te doy gracias por mi hija, Señor, te doy gracias por cuidarle y por bendecirla, Señor, porque solo tú, Señor, sabes lo que mi hija ha atravesado, no solo esta situación, sino muchas otras cosas más, Señor. Hoy te doy gracias por su vida, Señor. Te doy gracias por esa mujer que estás levantando, Padre Santo. Te doy gracias porque sé que tú la bendices todos los días y la fortaleces. Te doy muchas gracias, Señor, por su salud. Te doy gracias por su trabajo, Señor. Te doy gracias, Señor, por su futuro, Señor. Te doy gracias porque sé que estás levantando una mujer que te habrá de servir, Señor. Y te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias porque tú escuchaste mi oración y hoy lo que está pasando con mi hija es el resultado de la oración, Señor. A pesar de que yo soy tan constante, Señor, tú escuchaste las oraciones que yo hice en tu momento. Tú escuchaste cuando te lloré y te pedí por mi hija, Señor. Hoy solamente te digo que gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias por todo, Señor. De verdad, gracias porque yo puedo dar fe, Señor, de todo lo que tú has hecho. No solo con mi hija, sino conmigo, Señor. Lo veo en mi casa, lo veo en mi hogar. Mi matrimonio no puede ser perfecto, Señor, pero siento tu presencia acá y veo tú cómo nos bendices todo el tiempo, Señor.
todo el tiempo estás bendiciendo mi hogar, mi matrimonio, mi hija, mi esposo, Señor. Aún lo estoy viendo en mis hermanas, Señor. Veo en mis hermanas todo lo que estás haciendo, veo lo que estás haciendo en mi hermana Jessica, Señor. Veo cómo guardas y bendices a mi papá, veo cómo bendices a mis hermanas, Señor. Veo tu mano en todo momento, Señor. Te doy muchas gracias por eso, Señor. Te doy gracias por hacer parte de mi vida. Te doy gracias por cuidarme. Te doy gracias por bendecirme, Señor. Te doy gracias porque en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos de mayor angustia y de mayor dolor, siempre has estado ahí, Señor. Siempre tendré en mi mente el recuerdo y la imagen de cuando perdí a mi mamá y tú estabas ahí, Señor. Gracias por tanto, gracias porque sé, Señor, que tú estuviste ahí cuidando de mis hermanas, cuidando de mi papá y fortaleciéndonos a todos, Señor. Gracias, Padre precioso. Amén y amén. Gracias. Gracias, mi tesoro. Dios te bendiga. Sandrita, te toca a ti, saliste a Brachi. Buenas noches para todos. Buenas noches. Qué bonito testimonio el de Julianita. De verdad que Dios es tan grande, tan maravilloso y que para Él no hay nada imposible. Amén. Le doy gracias a Dios por eso y también le doy gracias a Dios porque yo también venía sufriendo casi del mismo problema y el Señor me sanó. Me he sentido mucho mejor. Yo sé que Dios va a terminar la obra y quiero compartirles un pequeño testimonio de una tía, la hermana menor de mi papá, que ella tenía azúcar en la sangre, diabetes, y pues todavía ahí le están aplicando insulina, pero yo sé que ella está sana. Y hace unos meses, yo creo que fue por esta reunión, el pastor oró por ella y para que el Señor la sanara, y hace unos días hablaba con ella y le pregunté que cómo estaba de salud y mi tía me dijo que gracias a Dios que ella estaba mucho mejor, que ya lleva medio año que no visita el hospital porque ella se la pasaba más en el hospital que en la casa, hospitalizada. Entonces le doy gracias al Señor por haber sanado a mi tía y porque ella ya está bien. La cita que yo elegí es Salmos 32 y dice: mi Señor y Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Entonces, vale, gracias a Dios. Amado Dios y Padre de la gloria, te doy muchas gracias en esta noche por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por estar ahí con nosotros todos los días, Señor, hasta el fin, como lo dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sanas nuestros cuerpos. Gracias, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor. Señor, oro por todos los enfermos en esta noche, por los que están en una UCI, por los que están en sus casas, Dios mío. Te pido, Señor, que los visites, Padre Santo, y que pongas tu mano poderosa sobre ellos y seas tú sanándolos y levantándolos, Señor. Y sobre todo, Señor, lo más importante, seas tú salvándolos, Padre Celestial. Que nadie se vaya, Señor, sin la salvación, que nadie parta de este mundo sin la salvación, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de todos los enfermos, Señor. Gracias, Padre Santo. Oro por mi papá, Dios mío. Yo creo, Señor, que tú colocas tu mano sobre él y tú lo sanas de la próstata, Señor. Gracias, Padre Celestial, por terminar la obra que empezaste en él, Señor. Así como tú sanaste nuestros cuerpos, Señor, yo creo que tú sanas a mi papá, Señor. Muchas gracias, Señor, porque por tu llagas somos sanos, por tu sangre somos limpios, Señor. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Padre Celestial. Gracias, Papito Dios, por sanar a la señora Eloísa, por levantar, Padre Celestial. Gracias, Señor, por sanar a todos los enfermos, Señor, por ayudarlos, por consolarlos, Padre Celestial. Muchas gracias por darles fuerzas, Padre Celestial. Muchas gracias te doy, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, Sandrita. Dios te bendiga. Rayita, te toca a ti.
Buenas noches, Dios te bendiga. Bueno, pues, una, Jeremías 33, 6. Dice, pues les daré la paz y seguridad. Perdón, pero después les daré la salud, les traeré vida y haré que gocen de paz y seguridad. Bueno, en esta noche, por Dios, que te voy a hacer porque ayuda, Señor, siempre estás ayudándonos cuando nosotros te lo pedimos, Señor. Damos gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, y porque si creemos en ti, tú nos das todo lo que es. Damos gracias, Señor, porque tú no nos dejas abandonados, Señor, sino que contestas todo lo que nosotros te pedimos. Gracias, Señor Dios, por ayudarnos, Señor. Gracias porque tú puedes estar te pido que esta noche tú nos ayudes, Señor, que nos alejes de la enfermedad, de toda una que se muere, y que seas tú siempre acompañándonos y guiando todo lo que hagamos, Señor. Reclamamos esa promesa, Señor, para vivir de una manera digna y de una manera tranquila, Señor. Damos gracias. Gracias. Ahora, verdaderamente cualquier actividad a esa actividad. Damos gracias a Dios que estás presente para ayudarnos de la oficina. Amén. Parece que se fue. Comunicación. Señor, te adoramos y te damos gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Amén. Gracias, Brayita. Dios te bendiga. Muy lindo todo lo que Dios está haciendo con nosotros a través de estos tiempos de oración. Y el testimonio de Julianita, de verdad que es bien lindo. Yo recuerdo el 1 de diciembre que pasamos con ellos. Nos dolió mucho nuestro corazón ver su estomaguito inflamado y pensábamos con mi esposo tan joven, mi muñeca, y con estos quebrantos de salud. Y gracias a Dios, hoy nos gozamos profundamente de ver el milagro tan poderoso, tan glorioso que Dios ha hecho en ella y lo que va a seguir haciendo con la vida de esta princesa. Amén. Y es por eso que quiero resaltar un poco Jeremías 33:6, cuando Jeremías, digamos, recibe esta revelación de parte de Dios. Nos dice la Biblia que él se encontraba preso en el patio de la cárcel donde él estaba allí, porque ustedes saben que él fue profeta en medio del cautiverio de Babilonia del pueblo de Israel, y que fue un profeta que habló y dijo al pueblo y lo advirtió, pero ninguno escuchó, ninguno creyó, ninguno obedeció. Sin embargo, él tenía un mandato de parte del Señor, y era hablar, dar el mensaje del corazón de Dios.
Y en el versículo 6, que es donde exactamente hemos hecho énfasis esta noche, dice la escritura: sin embargo, llegará el día en que sanaré, a pesar de que el pueblo no atendía lo que Dios hablaba, lo que Dios le decía a través del profeta. El amor de Dios es tan grande que a pesar de, él dice, sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. Y sigue diciendo muchas cosas más, pero me gusta también el versículo que aparece más abajo, que es parte del versículo 11, donde dice: denle gracias al Señor de los ejércitos celestiales, porque el Señor es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Pues restauraré la prosperidad de esta tierra a como era en el pasado, dice el Señor. Qué lindo es saber que contamos con un Dios que nunca cambia, con un Dios que siempre está ahí para nosotros, que a pesar de la desobediencia de este pueblo, su amor era inquebrantable. No por eso el Señor los abandonó, ni el Señor nunca los dejó, siempre estuvo ahí. Eso nos enseña a nosotros fidelidad, nos enseña que de igual manera nosotros, a pesar de nuestra obligación, es seguirlo amando, seguirlo honrando. Hay gente que por alguna razón tiene un quebranto de salud, las cosas no les salen bien, y lo primero que hacen es enojarse con Dios, o es reclamarle a Dios de una manera brusca: Señor, pero si yo voy a la iglesia, Señor, pero si yo oro, pero ¿por qué me dijeron esto? ¿Pero por qué me enfermé? No, es una manera de nosotros también ver cómo nosotros nos corresponde a nosotros también ser fieles a Dios, a pesar de decirle al Señor: bueno, Dios, no entiendo lo que está pasando, pero Señor, aún así quiero seguirte amando, anhelo seguirte obedeciendo, mi corazón quiero que siempre esté contigo, y ayúdame a guardar tu palabra y a ser obediente. Porque mira que Dios nunca se da por vencido, sino que a pesar de, Él promete bendiciones para su pueblo, sanidad, liberación, restauración. Y creo que es lo que Dios quiere en este tiempo para su iglesia. Y cuando hablo iglesia, hablo en términos generales. Dios quiere restaurar, levantar y sanar a su iglesia, a su novia, preparándola para este día que está por llegar, que es el rapto. Por eso démosle gracias al Señor esta noche como congregación. Señor, te queremos dar gracias por ese amor tan lindo, amén, por ser tan lindo, ser tan fiel. Gracias. Porque tú quieres que nuestros cuerpos, que es el templo tuyo donde tú habitas, Señor, no nos falte nada, no nos enfermemos, no suframos. Porque tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Señor. Sí, sí. Por tus llagas nosotros ya fuimos curados, Señor. Gracias por la sanidad de Julianita, y gracias por cada uno de nosotros a los que tú también nos has sanado en algún momento, Señor. Gracias por vendar nuestras heridas, curar nuestras enfermedades y liberar nuestros corazones. Hoy queremos también decirte que nos ayudes también, a que, aunque a veces nos preocupamos, aunque a veces tal vez nuestra salud también se afecta, que nunca vayamos a levantar nuestra voz contra ti para hacerte reclamos de reproches, sino todo lo contrario, honrarte a pesar de, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio tal vez de la que no entendemos los diagnósticos de los médicos a veces. Señor. Gracias. Cuando tú decías a tus discípulos: el que quiere ser mi discípulo tiene que tomar su cruz y seguirme, significa, Señor, tenemos que negarnos a nosotros y pensar en ti, ya no pensar en nosotros mismos, sino comenzar a pensar en ti, en tu obra, y identificarnos contigo en el dolor, en el sufrimiento y en ese sacrificio que viniste a hacer por nosotros. Señor, gracias porque tú no nos prometiste una vida fácil. Tú nunca nos prometiste que no íbamos a pasar por un desierto. Todo lo contrario, nos dijiste: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo que me enseña, Señor, que si tú lo pudiste hacer, estás a nuestro lado para ayudarnos a nosotros a vencer. Por eso esta noche oro por la congregación, para que sea fortalecida, para que sea llena, para que sea levantada, para que sea guardada, para que sea protegida, Señor, en medio de estos tiempos tan duros y difíciles que se viven en este mundo. Ahí estás tú guardando la iglesia, tu novia, Señor, tu esposa. Gracias por cuidarnos, gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, iglesia, qué bendición escucharlos a todos y
y saber que los testimonios nos hacen recordar otras cosas y nos hacen pensar en orar por otros también. Y que bueno, estos 3 versículos son muy importantes todos, porque si bien es cierto, cada uno habla de algo muy puntual, es la salud, es la sanidad. Pero a veces pensamos que solo queda ahí. No, yo digo que cuando yo vi el Salmo 32, puse a mirar, fue que realmente el salmista que lo escribió, que fue David, a veces no habla de una enfermedad que él tuvo, pero yo creo que él también estuvo enfermo, o si no, no hubiera escrito este salmo. Y él, cuando él dice, oh Señor mi Dios, yo clamé a ti por ayuda y tú me devolviste la salud, era porque él estaba enfermo. Y qué bendición haber escuchado ese testimonio de Julianita, porque como todos dijeron, todos hemos sido testigos de ese proceso. Y es verdad, cuando ella llegó acá y cuando nos encontrábamos o cuando íbamos al apartamento, cuando estábamos con ellos, siempre yo le decía, Dios te va a sanar de todo. Y siempre nuestra oración fue, Dios, sánala, queremos verla totalmente restaurada. Y no quiere decir que al cabo de que Dios nos sana pueden volver a ocurrir cosas, pero ya son muy menores. Lo que ella comentó en su testimonio es muy cierto, son cosas que ya, como cuando uno le dice, no, ya no hay nada que hacer, ya espere morirse o espere lo peor, ¿no? Pero ahí es donde Dios actúa y lo que podemos ver en este testimonio también es cómo Dios siembra una semilla de fe y esa semilla produce fruto. Esa semilla de fe no solamente sanó el cuerpo de Julianita, sino que realmente restauró su vida, y eso es lo más importante. Eso le pasó al salmista David también, si estaba enfermo Dios lo levantó. Y yo puedo ver ahí más adelante cómo dice que él siguió clamando. El verso 8 dice, a ti clamé, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia de mí, y dice que él la tuvo. En el verso 10 dice, escúchame, Señor, y ten misericordia de mí, ayúdame, oh Señor. Y saben, es no dejar de hacerlo, es decirle, Señor, yo necesito de ti, yo soy vulnerable, yo soy una persona humana, y no porque tú me sanaste no pueda venir otra vez alguna cosa a mi cuerpo o enfermarme de algo de nuevo. Y si viene, ya tengo esa semilla de fe que creció en mí, que me hizo ver un milagro, y puedo seguir dando gracias a Él y diciéndole, Señor, gracias porque tú lo has hecho conmigo. Y cuando uno piensa que uno ha sido completamente sano, y los médicos dan testimonio de eso también, uno puede tener la autoridad de orar y de bendecir a otros. Y retomo lo que Jairito estaba orando, y es que nosotros tenemos que volver realmente a no tener el miedo de orar por alguien que está enfermo, a no tener el miedo o la duda de decir, ¿será que sí lo va a sanar? ¿Será que sí oro? No, mira que esto me lleva a un capítulo de la Biblia que está en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús envía a los 12 apóstoles, eso está en el verso 10, en el capítulo 10 de Mateo, y Él les da autoridad. Yo creo que nosotros hemos recibido la autoridad de Dios. Dice que Él reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, y dice, y para sanar toda clase de enfermedad y dolencias, enfermedades y dolencias. Y usted dirá, no, yo no soy un discípulo. Claro que sí, usted y yo somos discípulos del Señor, somos elegidos por Él, somos líderes, estamos hablando aquí entre líderes realmente, al cual Dios nos llamó y nos dio, nos impartió esa autoridad. Entonces es sin temor. Yo sé que muchos de nosotros nos necesitamos unos a otros para orar, claro que sí. Pero saben, tenemos la autoridad de orar, hemos visto milagros y los vamos a seguir viendo. Amén. Y yo le he dicho eso al Señor, la gente cuando venga aquí enferma, ese mismo día se sane, ocurran milagros extraordinarios, la gente no le dé miedo orar por otros, o no le dé miedo decir estoy enfermo de tal, ayúdanos. Y bueno, esto nos ayuda a que nuestra fe sea firme de nuevo. Gracias, Julianita, por este testimonio. Hoy te vemos completamente sana de esas cosas terribles que le dijeron ya no hay nada que hacer,
y va a seguir haciendo una obra completa. Él siempre no va a terminar la obra hasta verla completa en cada uno de nosotros. Si tenemos algo que nos aflige o algo que nos aparece de un momento a otro, y uno dice, ay Dios, pero ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me quitas esto? Y así va a ser, Dios lo va a hacer. Dios tiene un poder de sanar y de liberar y de restaurar. La semilla de sanidad entró en el cuerpito de Juliana, pero también una semilla de restauración y de bendición para ser hoy lo que es. Amén. Amén. Señor, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias por cada testimonio que aún mis hermanos orando, por haber escuchado este testimonio de fe, ese testimonio de milagro. Levanta nuestro ánimo para no desmayar, para seguir adelante. Señor, usa a la iglesia, usa a mis hermanos. No solamente podemos decir, ayúdenme a orar, sino ora en fe, cree lo que está pasando, y cuando tú vengas a dar un testimonio, cuenta el milagro que Dios ha hecho y ya. Amén. Decirle, Señor, para ti es toda la gloria porque tú lo hiciste. Si tú lo hiciste conmigo, si tú lo hiciste con nosotros, lo puedes hacer con otros, Señor. Amén, y esa es nuestra oración, y esa es nuestra fe depositada en Él, porque Él es el único que puede hacer cosas grandes y maravillosas. Hasta donde el hombre puede, hasta donde los médicos pueden, hasta ahí se quedan, pero Dios hace más allá, y es ahí donde los milagros. Yo diría que si nosotros entrevistáramos a muchos médicos, ellos tendrían que decir, verdaderamente existe un Dios, aunque muchos no lo reconocen, que hace milagros, porque ellos los han visto en las salas de cirugía, en los hospitales, en las camas. Padre, muchas gracias. Hoy te damos toda la gloria a ti, Señor, todo el honor a ti por lo que has hecho por nosotros. No solamente sanaste a Juli, Señor, sino nos sanaste a nosotros también de muchas cosas, y cada uno de nosotros somos un testimonio vivo, un testimonio eficaz de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Por eso te adoramos, y por eso esta noche te damos gracias como iglesia, y no vamos a parar de honrarte y darte gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor, y por eso estás haciendo una obra maravillosa y preciosa en cada uno de nosotros, y aún lo seguirás haciendo de los que vienen con necesidades, porque la iglesia es como ese hospital donde llegan los enfermos, y aquí es donde tu mano poderosa los va a sanar. Por eso eres nuestro sanador, eres nuestro Señor. Muchas gracias. En el nombre maravilloso de Jesús, toda la honra y toda la gloria es para ti, amado Señor y Salvador.